nombre es Brian McKern, vivo en Montevideo y trabajo con arte basado en nuevas tecnologías y a veces viejas pero recicladas dentro del territorio digital, electrónico, etc. Vengo trabajando en terrenos digitales de los 90, cuando comenzó Internet a ser accesible en Montevideo, y a partir de ahí desarrollando todo un proceso artístico de trabajo basado en Internet y después nuevas tecnologías. Ahora estoy trabajando más con sensores, ese tipo de cosas. Dentro de mis actividades, trabajo desde mediados de los 90 como video jockey, DJ. Eso consiste en estar mezclando visuales, animaciones, películas, etcétera, clips, que uno lo va mezclando en vivo, tanto como para ir acompañando la narrativa de cada situación sonora. Dentro de ese entorno he trabajado en entornos de músicos electrónicos, muy conocidos, y dentro ya del formato grupo, con el Cuarteto de Nos, Bajo Fondo Tango Club, Grupo Rever, etc. Es interesante eso, porque en los 90, cuando surge esto, se hacía mucho hincapié en el medio, también por un tema de marketing, ¿no? O sea, el tema de lo digital y todo eso, y ese como nuevo futuro que nos querían y nos siguen queriendo vender. Yo creo que lo que posibilitó el trabajo dentro de territorios digitales y de Internet es el hacer visibles manifiestos de las vanguardias del siglo pasado. O sea, casi todas las vanguardias. Por ejemplo, lo que Duchamp proponía a principios de siglo era tal vez apreciado con el ready-made art y todo esto, era apreciado por muy pocas personas. Ahora lo está haciendo todo el mundo, ¿no? O sea, se ha como posibilitado una comprensión y una conciencia de que se pueden establecer procesos creativos en base a prácticamente cualquier cosa, o incluso dentro de territorios conceptuales a redenominar o descontextualizando elementos que son cotidianos para nosotros. De ahí que menciona Duchamp, por ejemplo, con el Mingitorio, ¿no? Que lo nombra como obra de arte, y a partir de ahí, pero a partir de ahí si bien es una anécdota irónica, en realidad está estableciendo algo muy interesante, ¿no? Que es, primero, la bajada del pedestal de lo que se llama el arte magno, ¿no? El arte construido desde la alta burguesía. Y eso se puede desprender, una de las cosas, pero también procesos mentales con respecto a sistemas de producción y todo ese tipo de críticas que se pueden hacer desde el arte. He tenido la fortuna de poder, desde fines de los 90, cuando se volvió muy visible el tema del trabajo creativo y abordajes creativos basados en tecnología, en estar viajando, de haber sido invitado a Corea del Sur, a Seúl, muchísimas giras por Europa, España, Suiza, Alemania, etcétera, o sea, Italia, Francia, y dentro de de Latinoamérica también, ¿no? O sea, he visitado todos los países mostrando mis trabajos y dando charlas y haciendo talleres y workshops referidos a mi ámbito de conocimiento. A mí lo que me interesa en particular es justamente el rescate de todo eso, por ejemplo, la visión del territorio, visiones alternativas de lo que es un territorio, construcciones de cartografías hechas por uno mismo, o sea, cuando el mapa a uno le es dado desde el poder, ¿no? Hay un montón de cosas que nos es dada, nosotros lo tomamos como sin darnos cuenta, inocentemente, como una verdad. Y todas estas tecnologías lo que a nosotros nos dan es la posibilitación del acceso tecnológico, por un lado, y de la técnica, y del manejo, pero además investigar desde el punto de vista de uno, como ciudadano.
Yo creo que aparte de todas las ramas que se pueden abrir dentro de arte basado en lo tecnológico, que ahora son innumerables, me parece que es súper interesante lo que propone la nueva tecnología en cuanto a la posibilidad de educación y de, más que educación, concientización del usuario por parte de qué es lo que está pasando con el mercado tecnológico, ¿no? Por eso hablaba de que trabajo también con tecnologías viejas pero reconceptualizadas, ¿no? Como por ejemplo la radio. La pieza que traigo ahora está basada en radiofonía. Y bueno, yo creo que eso nos da a todos como ciudadanos como una solvencia en cuanto a estar utilizando críticamente elementos de consumo. Lo interesante de este fenómeno de apropiación que se puede dar a nivel de consumo, que siempre hay que hacer un trabajo, porque claro, el mercado es muy perverso, entonces nos quieren vender siempre el último celular, la última tecnología para cualquier cosa. Es que con el uso crítico y consciente de esa tecnología a nosotros nos hace consumidores, pero también productores de sentido. Y eso nos puede dar una herramienta muy valiosa, y sobre todo los niños. Por ejemplo, en Uruguay está el Plan Ceibal. El Plan Ceibal se implementó, es un ejemplo en el mundo de cómo se implementó a nivel de todo el territorio. O sea, sabemos que Uruguay también fue un laboratorio, es muy fácil conectarlo porque no tiene altas montañas, es pequeño. Pero igual hay 400, 500 mil niños que todos tienen su laptop. En principio, ahora no tanto, pero en principio cuando surgió, basado en software libre, open source, o sea que eso provoca también toda una conciencia de lo que es la licencia libre y la reapropiación de nuevo de ese conocimiento y el poder seguir investigando. Y propició también que muchísimos proyectos por parte de gente interesada que ha tenido como la suerte, como en mi caso, de poder, la suerte no sé, porque es un poco por la vejez también, de haber estado en los primeros momentos de eso, de esa movida, de poder establecer tipos de trabajos y laboratorios con niños que siempre son muy interesantes. El acercamiento, por ejemplo, de la cultura, esa cultura de nuevo, que hablábamos del museo, insertan un museo que generalmente se ve como lejana, bueno, que el niño se apropie de eso, ¿no? El niño, el joven. En ese sentido también tuve la suerte de haber sido llamado para cumplir tareas de asesoramiento y diseño de programas utilizando por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo en la gestión pasada, y donde elaboramos muchísimos trabajos con Plan Ceibal dentro de los museos y los centros de divulgación científica de la Intendencia, que son muchos. O sea, tenemos el Jardín Botánico, tenemos el Planetario, tenemos dos zoológicos, tenemos todos los museos de la ciudad, el Blanes, centros de arte contemporáneo como el Subte, el Cabildo, etc. Y hemos podido desarrollar ¿Qué cosas hicieron eso? Hemos podido desarrollar programas que, por un lado, capacitaban y hacían amigable al funcionario de esa institución de las posibilidades que podía dar la tecnología. Por otro lado, acercar a los niños y jóvenes a estos espacios culturales a tener una relación más próxima con el contenido que tiene cada institución. Es así que, por ejemplo, trabajamos con una ONG del Cerro, con niños haciendo mapping sobre la fachada del Cabildo, todo diseñado por ellos, con una recuperación de registro sonoro, estableciendo ellos sus propias cartografías de los lugares, con los sonidos y fotos que sacaban todo con las ceibalitas, y cerrando esa noche después de todo un laboratorio que
fue un trabajo entre Plan Ceibal, Bellas Artes y la Intendencia, el Departamento de Cultura, donde ellos exhibían todo el material recogido, organizado de una manera propia, o sea, totalmente, ellos armaron su discurso narrativo, su narrativa sonoro-visual, y la expusieron en el Cabildo, haciendo un mapping sobre la fachada, etc. Pero, por ejemplo, dentro del zoológico y el botánico establecimos estaciones meteorológicas, que también era todo con la ceibalita y sensores, donde los niños podían tomar temperatura, niveles de humedad, presión, etc. Eran auténticas estaciones meteorológicas donde ellos podían graficar esa información, incluso ver la calidad del agua, por ejemplo, y poder compartirla con otros centros, ¿no? Hacíamos como búsquedas interactivas dentro de los museos, como tipo cacerías o safaris de elementos que hay en cuadros, por ejemplo en el Blanes, donde el niño tiene que ir y sacar la foto de determinada detalle, como muy pequeño en esos enormes cuadros, un sombrero, cosas así, y donde toda esa cacería era mediada por estas nuevas tecnologías, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que las nuevas tecnologías son algo de valor, porque empoderan al niño. Cada vez más la tecnología, el mercado de consumo tecnológico es cada vez más perverso y accede cada vez más a niveles etarios menores, ¿no? O sea que estamos viendo niños que apenas pueden hablar con sus tablets moviendo cosas, y entonces, claro, si esa aproximación a esa tecnología no es consciente, termina siendo como una especie de esclavo tecnológico, ¿no? Esclavo del consumo. Yo pienso, y somos muchos los que pensamos, que en ese sentido se puede establecer una diferencia en cuanto a un montón de cosas, porque a partir de eso, de ser consciente como prosumidor, como se dice, productor y consumidor a la vez, pero no un consumidor ciego, yo creo que nosotros podemos estar marcando una diferencia en cuanto a las cosas que va a hacer ese niño cuando sea adulto, ¿no? Creo que son herramientas muy interesantes y que hay que seguir investigando y hay que seguir apostando a eso.